Jesús, sobre todas las naciones que nos van a ver, ya sea de manera directa o diferida a través de estos medios de comunicación. Señor, tú eres la esencia de nuestra vida. Tú eres el propósito principal por lo que estamos aquí, Jesucristo maravilloso. Eres tú el Señor, el Rey de nuestras vidas. Te adoramos porque has sido bueno, porque moriste en esa cruz por nosotros, derramando tu preciosa sangre para darnos vida y vida en abundancia, Señor. En este día declaramos en el nombre de Jesús que el espíritu de sabiduría y de revelación que habló el apóstol Pablo de Efesios 1:17 es manifiesto ahora. Sabiduría y revelación en cada oyente, cada creyente, para que puedan entender y discernir las cosas espirituales, Señor, y puedan salir de todo legalismo, de todo lo que está afectando su vida. En el nombre de Jesús queremos conocerte más, Jesús, a ti, conocer lo que hiciste en la cruz y todo el sacrificio perfecto por nosotros. Señor, te honramos en este día y damos honra a esa sangre que se derramó en la cruz. Honramos cada herida que te hicieron a ti, porque por tus heridas fuimos nosotros sanados de toda enfermedad y toda dolencia. Te honramos, Jesús, porque has sido fiel, porque tu palabra se ha cumplido en nuestras vidas, porque somos más que vencedores. Te honramos, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, gracias por la vida, gracias por la sanidad de nuestros cuerpos, gracias por el alimento y por todo lo que nos das cada día, Señor, esa vida en nuestros cuerpos, vida en nuestros órganos. Gracias, Jesús. Honramos tu misericordia y tu amor en esa cruz. Gracias, Señor. Declaramos la mente de Cristo en cada oyente. 1 Corintios 2:16 dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo. Establecemos la mente de Cristo en cada oyente para que se renueve su mente natural, Señor, y para que ellos comprendan cuál es su herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor. Te doy gracias, Señor, porque renueva nuestra mente a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, y porque cada día te amamos más, Jesús. Cuando conocemos tu gracia, te amamos más, Jesús. Gracias, Señor. Todo argumento queda derribado en el nombre de Jesús. Todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya la llevamos, Señor, y declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Gracias, Señor, por haber vencido por nosotros. Gracias, Jesús, por la vida. Gracias, Señor, por todo lo que eres, has sido y serás y manifestarás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, seas más tú, menos yo. Seas tú guiando mi mente, mi corazón, mis palabras. En el nombre de Jesús, para que se alineen a tu palabra y salgan palabras de tu servidor, Señor, palabras de edificación, de vida, en el nombre de Jesús. Y mientras enseñamos tu palabra, en el nombre de Jesús, cada persona que nos está oyendo recibe milagros creativos, sus cuerpos sean restaurados, órganos nuevos comienzan a funcionar perfectamente en el nombre de Jesús, porque tu palabra es vida y medicina a nuestros cuerpos. Dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades están en operación, Señor, mientras tu palabra es lanzada y es recibida en cada oyente. En el nombre de Jesús, ellos reciben ese milagro creativo, Señor. Comienza a funcionar su cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos y damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven, a los que están aquí presentes y los que nos ven también por estos medios de comunicación a través de esta pantalla de internet de nuestra página de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, que es la iglesia, y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Quiero decirles que el Señor tiene una palabra específica, especial para sus vidas, ya sea que nos vean directamente a través de Facebook o también nos vayan a ver de manera diferida a través de nuestra página de YouTube, que es igual Fe y Poder Guadalajara. Es donde están todas nuestras enseñanzas de manera consecutiva en listas de reproducción, donde usted puede ser edificado, persona, amigo, hermano que nos ve a través de estos medios, puede ser edificado a través de nuestra página de YouTube Fe y Poder Guadalajara. Muy bien, pues a cada persona que nos ve de los distintos o diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, y hermanos que en un momento dado nos vayan a ver de Europa, de España y cualquier otro
país de habla hispana, pues igual le bendecimos en el nombre de Jesús. Ok, pues vamos a continuar con el tema que se llama los ídolos del cristianismo. Y uno de ellos es guardar la ley mosaica. Y vamos a ver que una ley que era buena, ¿por qué se convierte en una ley ya no aplicable para el nuevo pacto? Ok, pues vamos a Hechos capítulo 15. Hablando de ídolos, el apóstol Pedro dijo estas palabras, Hechos 15, versículo 19 y versículo 20. Cualquier duda que tenga o algo, puedo volver, si no escuchó bien el versículo bíblico, puedo volverlo a repetir, no tenemos ni un problema, pero también está en nuestra pantalla donde va a aparecer. No sé si le alcanza a ver bien, pero ahí va a aparecer también las citas bíblicas. Por una u otra situación, si no llegara a traer Biblia, igual, por ahí creo que hay 2 Biblias también, podemos prestarle unas Biblias para que si necesitan, con mucho gusto, se las prestamos. Ahí están. Ok, Hechos 15, 19, por lo cual yo juzgo, dice el apóstol Pedro, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ok, pues fue algo muy trascendental lo que hablaron en el primer concilio en Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Una de las cosas importantes que se habló en Hechos capítulo 15 es primeramente determinar que había algunos que habían venido de Jerusalén, mi hermano, y todos los apóstoles de origen judío, por ejemplo, Pedro, Juan, Santiago, el apóstol Pablo, y todos ellos que en un momento dado ya se habían convertido a Cristo. Por ejemplo, el Saulo de Tarso, que ahora era Pablo, ya se había convertido a Cristo Jesús. Entonces celebraron un concilio porque había una discusión muy grande, y la discusión era esta, mire. Vamos a Hechos 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser, fíjese, salvos. Cuando habla de salvos o de salvación, se está hablando de personas que ya literalmente dejaron de tener o dejaron de habitar en una muerte espiritual, eran vivos espirituales. Primero. Segundo, ya se había declarado en ellos un juicio de salvación que es en Cristo Jesús, y se había decretado en ellos que por la sangre de Cristo Jesús habían sido salvos. Ellos ahora eran ya inocentes de toda culpabilidad y de todo castigo eterno. Ya no había castigo eterno porque ahora estaban en Cristo Jesús. Había una sangre preciosa que es la sangre de Jesús, que ya nos había quitado el pecado. El sacrificio de nuestro Señor Jesús, el Cordero que fue inmolado en esa cruz, quitó, no cubrió el pecado. En el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animalitos, por ejemplo, cuando sacrificaban corderos, lo único que hacía era cubrir el pecado de todos los pecados que habían cometido el pueblo de Israel durante todo un año. Llegaban a fin de año y sacrificaban un animalito. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. ¿Qué significaba? Que se había presentado una ofrenda de sangre para cubrir el pecado de los israelitas que habían pecado durante todo un año. ¿Ok? Ahora, si se sacrificaba un animalito para cubrir su pecado, significa que la ley de Moisés no los ayudó a ellos para dejar de pecar. ¿Sí me entiende? No los ayudó, porque si bien es cierto, la ley de Moisés habla de algunas prohibiciones. Por ejemplo, va usted a Éxodo 20 y dice: no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, etcétera. Venía una serie de prohibiciones. Si bien es cierto, aplicaban para el pueblo de Israel, pero Israel, esos 10 mandamientos no eran los únicos, eran 613 adicionales. 613 mandamientos que mandaba la ley de Moisés. Por consecuencia, Israel o un israelita era imposible que pudiera cumplir 613 mandamientos. Para poder vivir sin mancha, sin pecado, tenían que cumplir 613. No nada más los 10, sino 613. Ahora, por eso Dios mismo les puso el sacrificio de animalitos, no nada más para simbolizar a Cristo Jesús, porque esos animalitos representaban a Cristo Jesús, sino también con la finalidad de que cuando derramaran la sangre de esos animalitos, iba a servir para cubrir su pecado, para
que ellos se presentaran ahora sí limpios, pero su pecado cubierto, no quitado. Pero Cristo Jesús ya nos quitó el pecado. Dice que Él ya quitó, dice Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Y luego no dijo el que cubre el pecado, sino el que lo quita. Por eso en su espíritu, en el espíritu de ustedes, ya no hay pecado. Su espíritu es perfecto porque ahí habita el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu de Dios. ¿Entendemos esa parte? Ok, muy bien. Entonces dice Hechos capítulo 15 versículo 1, entonces algunos que venían de Judea eran judíos convertidos a Cristo. Dice, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Ahora, más adelante en el versículo 24, en el mismo concilio, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, mire, han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Dice primeramente el apóstol Pedro que él nunca dio una orden, nunca les dijo a estos, porque mire, los apóstoles eran las cabezas principales en la iglesia primitiva. Los apóstoles eran las cabezas principales en la iglesia primitiva. Todo estaba sujeto bajo los apóstoles y todos están supeditados bajo los apóstoles. Si los apóstoles daban una orden, se debía cumplir. Una orden obviamente guiados por el Espíritu Santo. Pero si los apóstoles no daban una instrucción, no tenía por qué cumplirse. Ahora aquí mire, dice, nosotros no dimos una orden. ¿Quiénes? Pues los cabezas principales de la iglesia primitiva. Dice, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Aquí el problema que dice que han inquietado a los que se convierten a Cristo. ¿Cómo se inquieta con palabras? Bueno, dice que aún perturban sus almas, perturban su mente, distorsionan su mente, traen una afectación a su mente, porque el alma son los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, esa es nuestra mente. Entonces la voluntad de ellos fue perturbada su pensamiento, su forma de pensar. ¿De qué manera se perturbaba? Bueno, aquí dice, ellos mandaban, o también mandar significa ordenar, ¿ok? Mandaban u ordenaban que se circuncidaran. ¿Para qué? ¿Cuál era el objeto de la circuncisión? En los varones, el objeto era decir que estaban en pacto con Dios, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Antiguo Testamento nos estamos refiriendo a la ley de Moisés, ¿ok? No estamos hablando de profetas, sino estamos hablando de la ley de Moisés o el pacto que hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces dice que perturban las almas mandando u ordenando que se circunciden, pero también que guarden la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. ¿Sabe que cuando alguien está predicando la ley de Moisés perturba su mente? Le voy a decir por qué. No porque la ley sea mala, no estamos diciendo que la ley es mala. La ley de Moisés no es mala. El único problema que fue dada para muertos espirituales. Ellos no eran nacidos de nuevo. El nuevo nacimiento espiritual se dio cuando Cristo murió y resucitó. De ahí dice que todos resucitamos porque recibimos y creemos en el Señor Jesús, porque creemos en su gracia, en su sacrificio perfecto y completo. Entonces, al creer en Jesús, ¿qué cree? Viene un nuevo nacimiento en su espíritu. Usted nace de nuevo. No tiene que sentir nada para creer que nació de nuevo, pero su espíritu y su alma ya no van a un lugar de sufrimiento, al corazón de la tierra. Ahora van al paraíso con Cristo Jesús cuando alguien muere aquí. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos el tema de que la ley no le aplica al que nació de nuevo, era porque la ley era para que los que estaban muertos espirituales, un pueblo que seguía a Dios, pero nunca nacieron de nuevo ellos. Por consecuencia, esa ley fue dada para ponerle un estricto cuidado en que no cometieran pecados ellos. Aún la ley iba inmerso en la ley mandamientos u ordenanzas o prohibiciones que Israel todavía ni siquiera conocía, sino que practicaban los pueblos paganos que vivían en la tierra de Canaán. Es decir, Israel no practicaba cosas como viene Levítico 18. Recuerda que leímos Levítico 18, dice que era un pecado, por ejemplo, que el suegro se metiera con la nuera, o con el sobrino, con sus hijos, o inclusive tener relaciones sexuales con animalitos. Eso viene ahí en Levítico 18. Ok, entonces esas prácticas las realizaban los pueblos paganos que vivían en Canaán. ¿Me entiende? Entonces Dios
en su gran amor les instituye leyes para decirles: en Canaán practican estos pecados, ustedes no los cometan. Y Él les dio a conocer pecados nuevos que ni siquiera Israel estaba cometiendo, ¿me entiende? No porque Israel los cometiera, sino para que no los cometiera. Esa era la idea de la ley. Entonces dice: pues yo no sabía que el sexo con animales era pecado, decía Israel, pero ni siquiera lo practicaba yo. Pero Dios me lo dio a conocer una ley para que no lo hiciera. ¿Me entiende? Entonces, al darle a conocer a ellos ese pecado, ¿qué cree? Dice el apóstol Pablo que a través de ese pecado que sobreabundó, a través de una ley que les dijo: no hagas lo que hacen los cananitas o los que viven en esa tierra, bueno, en ellos ya entró una idea y eso los sugestionó de tal manera que muchos de ellos comenzaron a practicar esas cosas. Dice Pablo: si la ley no dijera no codiciarás, en Romanos capítulo 7, yo no codiciara. Si la ley no dijera no codiciarás, pues yo no codiciara, porque ni siquiera había pensado en codiciar, pero la ley me dijo que la codicia era un pecado y ahora me introdujo una información, que era una información que yo no tenía. Dice la palabra que donde no hay ley no hay transgresión. Es decir, la ley se constituye para decir: ahora, si este mandamiento no lo cumples, eres pecador y mereces un castigo. Eso decía la ley. Pero en la gracia en Cristo Jesús no es así. Si usted comete un pecado, la sangre de Cristo Jesús que se derramó hace 2000 años lo cubre, ya lo quitó hace 2000 años y ahora ¿qué cree? Esa misma lo sigue limpiando. Ahora, ¿estamos diciendo que la gente peque porque la gracia es? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la sangre de Jesús, independientemente que alguien cometa un error como hijo de Dios, aún así ya se pagó hace 2000 años. Pero no es para estar promoviendo que la gente lo haga, sino al revés, para que entiendan el sacrificio maravilloso, completo de Jesús. Y al entender el sacrificio de Jesús, yo me enamoro más de Jesús y por consecuencia dejo de pecar, ¿me entiende? Por eso dejamos de pecar, porque amamos a Jesús. No porque alguien del frente nos está hablando a través de una ley de Moisés que nos esté prohibiendo algo, no por ello dejamos. Si fuera así, nosotros como padres o los padres de familia, ¿cuántas veces no le prohíben a sus hijos cosas? Por ejemplo, el hijo que consume drogas, o el hijo que le dice: no te vayas en la noche con tus amigos, un ejemplo. Por esa prohibición los hijos no dejan de hacerlo, ¿verdad? Lo siguen haciendo, ¿me entiende? Entonces las prohibiciones no van a ayudar para un hijo de Dios nacido de nuevo, no nos van a ayudar. Y la ley era lo que hacía, prohibía. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahora cambiamos y renovamos nuestra mente? Porque ahora, a través de conocer la gracia de mi Señor Jesús, que murió en la cruz llevando toda maldición, enfermedad, nos libró del pecado, pasado, presente y futuro, llevó mis enfermedades, Él llevó mis dolores para que ahora si tengo una enfermedad, Él me haga libre a través del poder del Espíritu Santo, ¿me entiende? Cuando yo conozco lo que Él hizo, que Él me dio una identidad con Él, que Él vino a habitar en mi corazón, dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, y conociendo esa identidad, ¿qué cree? Amamos más al Señor y dejamos de pecar porque lo amamos a Él, no porque una ley me lo prohíba, ¿me entiende? Entonces ahorita el problema es que existen algunos grupos que aún salieron del cristianismo evangélico, como son los mesiánicos o denominados judíos mesiánicos, que no son ni judíos ni son mesiánicos, porque los mesiánicos son los que servimos a Jesús, ¿me entiende? Que quieren practicar la ley de Moisés. Dice Pablo aquí Pedro en Hechos 15:24, dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, o sea, salieron de ser hijos de Dios, eran hermanos en Cristo, y ese problema ya estaba en la iglesia primitiva. O sea, no podemos decir que es algo que surgió ahorita y que es un movimiento, el judío mesiánico es un movimiento nuevo y que no es un movimiento nuevo, ya estaba en la iglesia primitiva. ¿Y qué cree? Decía Pedro que perturbaban a los hermanos. Perturbaban porque nuevamente le decía: tienes que circuncidarte, tienes que guardar los 10 mandamientos más los 613. ¿Para qué? Para que seas salvo. Es incongruente que ahorita nosotros pensemos que al guardar 613 mandamientos nos vamos a ir al cielo. Entonces a Jesús lo hacemos a un lado. Cuando creemos que a través de una ley vamos a ser santos, vamos a ser perfeccionados, o vamos a ser agradables a Dios, no va a ser a través de una ley. Vas a hacer a través de la sangre de Jesús, a través de creer en el Señor y valorar su sacrificio. Eso es lo más importante en el nuevo pacto, ¿ok?
Dice Pedro, no dimos orden y salieron de nosotros, dice Pedro, y perturbaban el alma. Hechos 15:24. Se lo quiero leer, a ver si hay una Biblia por aquí, un poquito más de lenguaje en sencillo. Dice, hemos sabido que algunos de aquí han ido a verles sin nuestro permiso. Y dice, y los han confundido con sus enseñanzas. ¿Sabe que aquel que le quiere predicar la ley de Moisés está confundiéndolo? Y si usted está escuchando la doble semilla, ley más gracia, lo único que está haciendo es perturbando su mente también. Porque de repente aquí está escuchando que yo le digo que usted es perfecto, santo, apartado de Dios por la sangre de Jesús. Porque así dice en Hebreos 8, que Él nos perfeccionó, dice, nos santificó por el sacrificio del Señor. Entonces de repente usted va en otro lugar y le van a decir, bueno, es que para que seas santo tienes que portarte así, tienes que guardar el sábado, tienes que portarte de esta manera, tienes que dejar de pecar, no adulterar, no fornicar, no alcoholizarte, tienes que no adulterar para que seas agradable a Dios, y le está enseñando la ley de Moisés. Ahora, al contrario, cuando yo amo más a Jesús, dejo de pecar y le soy agradable a Dios por la sangre de Jesús. Es muy diferente. ¿Sabe que este tipo de enseñanzas es muy complicado para alguien que trae legalismo, ley y que viene bajo la ley de obras, aceptarla? Por eso no se sorprenda que personas empiecen a criticar este tipo de enseñanzas de la gracia. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un legalismo, a que alguien les diga, como si fueran ustedes unos bebés espirituales. Pastores están tratando a sus feligreses como unos bebés espirituales. Hijo, no tomes, no fumes, no adulteres, no hagas esto, no hagas lo otro. Y ellos quieren tratarlo a usted como un bebé. Nunca crecen. A los que se les enseña una ley de Moisés, nunca crecen. Se mantienen siempre bebés dependientes del pastor. ¿Me entiende? Siempre, siempre. Segundo, los condenan, que si usted hace algo un pecado en su cuerpo, lo condenan y le dicen, te vas a ir al infierno porque pecaste. Creo que hasta la Coca-Cola ya es pecado para algunos de ellos. Tomar Coca-Cola es pecado, imagínense. Si la Coca-Cola fuera pecado y se la tomaron y luego fueron al baño y la desecharon, ¿qué pasa con ellos que ya desecharon la Coca-Cola y no la tienen en su estómago, en sus vías urinarias? ¿Se fue el pecado o ahí quedó? Ese es el problema, de que andan tergiversando lo que viene siendo el nuevo pacto y la gracia de mi Señor Jesús. Ahora, digo, esto no debe de sorprendernos, que los legalistas y los que practican la ley de Moisés, porque ellos lo único que desean es controlar al Hijo de Dios, tener un dominio y un control. ¿Para qué cree? Para manipularlos. ¿Por qué manipulan? Porque si usted lo condenan diciéndole que cometió un pecado en su cuerpo, se va a ir al infierno, ¿qué cree? Dice la gente, pues sí es cierto, siempre andan atemorizados, me voy a ir al infierno porque me tomé una Coca-Cola, me voy a ir al infierno por este pecado en el cuerpo, me voy a ir al infierno. ¿Y qué cree? La persona la mantienen ahí siempre atemorizada en una silla. Es lo que quiere el legalismo, los que predican la ley de Moisés, tener a la gente manipulada para que hagan lo que ellos quieren como si fueran unas marionetas. Pero usted no es una marioneta, usted es un hijo de Dios, ¿sabía? Es templo del Espíritu Santo. Cristo, ustedes son uno, dice, el que se une al Señor se hace un espíritu. Él habita aquí, mire. Y dice en Efesios 2:6 que usted fue sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tiene una posición de autoridad. Usted tiene autoridad sobre los demonios, sobre el mismo Satanás. ¿Podemos echar espíritus de enfermedad? Sí. ¿Podemos liberar a un endemoniado? Sí. Pero porque conocemos que Cristo habita en nosotros. Pero cuando a la gente se le está hablando, eres un pecador, ¿qué hace la gente? Se sienten siempre condenados y miedosos. Pues hoy me tomé una Coca-Cola, creo que me siento ya un pecador, Señor, perdóname. ¿Cuándo van a echar fuera un demonio de una persona? Nunca, porque se creen indignos de ejercer autoridad sobre los demonios. Y siempre los tienen condenados, sentados en una silla. Te vas a ir al infierno porque hiciste eso. Te vas a ir al infierno porque... Óigame, entonces ¿para qué pagó Cristo Jesús en la cruz? Dándome una nueva naturaleza en mi espíritu y haciendo renacer mi espíritu. ¿Para qué? Para que alguien me esté diciendo que siempre que soy un pecador.
nunca van a funcionar como la iglesia gloriosa de Jesús, poderosa, que salía a las calles en la iglesia primitiva. ¿Y qué cree? ¿Qué hizo Pablo cuando iba a la oración? Mi hermano, echó fuera en Hechos 16, echó fuera un espíritu de adivinación. Pero ¿qué pasa si Pablo hubiera estado condenado? ¿Qué hubiera pasado? No, tengo miedo porque pequé el día de hoy. Le dije una mentira. Dije una mentira y pues ya pequé y pues ya no puedo echar el espíritu porque me siento atemorizado. Yo no estoy diciendo que peque, ¿verdad que no le estoy diciendo? No le estoy diciendo que mienta. Yo no le estoy diciendo eso, ni le estoy diciendo que se tome una Coca-Cola. Yo no le estoy diciendo nada de eso. Lo único que le estoy diciendo, no estamos permitiendo que la gente peque. Lo que estamos diciendo es lo que la Biblia dice, ¿quién es usted? Y al entender lo que la Biblia dice, ¿quién es usted? ¿Qué cree? Va a dejar de pecar, porque va a amar más a Jesús y su obra concluida en la cruz del Calvario. ¿Entendemos? Entonces todo aquel que le enseña la ley de Moisés siempre va a estar perturbando su mente. ¿Por qué lo perturba? Porque usted dice, me siento condenado. Creo que el día de hoy me tomé una Coca-Cola y el pastor dijo que era pecado. Me siento condenado. ¿Y qué cree? Lo sugestiona tanto su mente que su mente, a través de su mente, usted cree que merece un castigo. ¿Y qué cree? Su cuerpo reacciona a eso. Por eso muchos hermanos en Cristo están enfermos. Muchos hermanos en Cristo están enfermos por la condenación que traen desde los púlpitos, señalándolos así: eres culpable, la regaste, te vas al infierno. ¿Qué hace la gente? Atemorizados, y dice que el miedo, el temor lleva en sí un castigo. 1 Juan 4:17 y 4:18, que el temor lleva un castigo y su cuerpo reacciona a ese temor. Por eso muchos hermanos se han muerto de cáncer, por eso, a causa de que se les enseñó una ley y se les condenó. ¿Qué pasa cuando alguien peca? Mi hermano se arrepiente. La sangre de Jesús ahí está para cubrirlo, para quitarle y limpiarlo, para limpiarle todo ese pecado. ¿Y qué pasa ahí en adelante? Vete y no peques más, dice el Señor, ¿sí o no dice? Pero conociendo esto, mi hermano, dejamos de pecar porque nos mantenemos ocupados en servir a Jesús. Cuando vamos un sábado cada tres semanas, cuando vamos a las calles, tocamos las puertas, sanamos a los enfermos por el poder del Espíritu Santo. Nos mantenemos ocupados en su reino y dejamos de pensar en las cosas incorrectas, ¿ok? Bueno, entonces, vean la gracia de mi Señor Jesús. Vamos al libro de Juan. Vea la gracia de mi Señor Jesús. Juan, capítulo 4. Usted va a entender lo que realmente el maravilloso perdón del Señor Jesús. Aún no moría, no llevaba los pecados y todavía vivían bajo la ley. El Señor Jesús operó bajo la ley de Moisés, ¿sí sabía? ¿Sí sabía o no? ¿Sabía o no? El Señor vivió bajo la ley. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo. ¿Ya? Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Dónde era Galilea? Era la zona donde nació el Señor Jesús, ¿ok? Y vivió con sus padres naturales, obviamente, ¿no? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar ¿por dónde? Samaria, que era una ciudad, o era un país, por decirlo así, donde habitaban personas que no tenían relación con Israel, o sea, no eran israelitas. Pero los samaritanos fue un pueblo que cuando los sirios conquistaron Israel, más o menos 900 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, los sirios conquistaron Israel. ¿Qué hacía Israel? Conquistaron las 11 tribus de Israel, ¿recuerda? 11 tribus de Israel del norte fueron conquistadas por los sirios. Los sirios, ¿qué hacían? Sacaban a Israel de su ciudad, de su país,
y se lo llevaban a otro país que era conquistado por los sirios. Y de otros países, de pueblos paganos, nuevamente trajeron a Israel personas para que adoptaran las costumbres de los israelitas. Era lo que hacían los sirios. Conquistaban un país, se traían de otro lado y adoptaban las costumbres del pueblo que estaba antes ahí. Bueno, entonces los samaritanos no eran israelitas, pero fueron pueblos paganos que se vinieron a habitar en Israel. ¿Qué hicieron con ellos? Los culturizaban. Les metían la cultura de los hebreos ahora. Y empezaron a entender la palabra de Dios. Ley de Moisés, profetas y todo eso se les instruyó a ellos. ¿Cuál era la finalidad? Pues la finalidad era que adoptaran las nuevas costumbres del nuevo país donde llegaban. Entonces los sirios ahora sí adoraban a Dios, porque ellos, si usted lee Juan 4, igual en la mujer samaritana, usted va a encontrar, primeramente va a encontrar la cuestión de que esa mujer adoraba a Dios, al Dios de Israel, pero era por esa situación, porque la cultura de Israel se les estableció a ellos, ¿ok? Vino pues a una ciudad de Samaria, versículo 5, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dijo a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado el camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían, versículo 8, Juan 4, 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, quién es, y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Qué le estaba proponiendo Jesús? Dame de beber. Dice: si tú me pedirías a mí dame de beber, él te daría agua viva. ¿Sí o no le está diciendo Jesús? ¿Qué significa agua viva? Le estaba dando la vida eterna. ¿Okay? Le estaba presentando a él como Mesías para que recibiera la vida eterna. Era lo que le estaba presentando Jesús. Dice, luego, versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mire, le decía nuestro padre Jacob, significa que pueblos paganos vinieron y adoptaron las costumbres, la ley de Moisés y todo ello, ¿ok? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le está diciendo que a través de él, de Jesucristo, íbamos a tener vida eterna, ¿ok? La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque a ellos principalmente llegó el Mesías a predicarles, ¿ok? Mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Mire, teniendo el conocimiento de un Mesías, ¿ok? Llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: ¿qué le dijo, Señor? Yo soy ahora el que habla contigo. Es decir, la salvación llegó a ti, mujer. ¿Entendemos? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Nadie le preguntó nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres:
¿Qué se convirtió esa mujer? En una predicadora del evangelio. Ahora, ¿Jesús la condenó porque había tenido 5 maridos? No. ¿Qué le dijo? Solamente ven a beber de esta agua. Yo te daré el agua que te va a dar vida eterna. Pero en ningún momento dado le dijo, ni la condenó, eres una adúltera, has tenido tantos maridos, te mereces castigo. Nunca la condenó. En toda la historia usted no va a encontrar esa condenación. ¿Entendemos? No encontrará esa información. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, si entendió eso, entonces va a entender lo que dice Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Va a encontrar esta parte. Bueno, empieza en el 7 y vamos a comenzar en el 8. 8.1. ¿Ya? ¿Ya tiene 8.1? Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, mire, muchas de las cosas que trató el Señor Jesús las trató para los que vivían bajo la ley, ¿ok? Y a muchos de ellos les contestó conforme a lo que la ley decía. Ahora, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto, acto del adulterio, ¿ok? Conforme a la ley, ¿qué cree que se mereció esa mujer? Vamos, para que usted entienda, a Levítico 18, para que vea lo que esa mujer se merecía conforme a la ley. ¿Ya? Dice 18:20. Además dice: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Hasta ahí entendemos que era un pecado conforme a la ley. ¿Verdad que era un pecado? ¿Estamos de acuerdo que era un pecado? ¿Sí o no? Bueno, entonces, si era un pecado conforme a la ley, significa que merecía un castigo. Conforme a la ley, todo adúltero merecía un adulterio. Si se va a Éxodo 20:14, que son los 10 mandamientos, dice: no cometerás adulterio. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Ya? ¿Estaba infringiendo uno de los 10 mandamientos? Sí. ¿Entendemos ahí? Sí. Ahora, ¿qué castigo merecía un adúltero en la época, o a los que guardaban o practicaban la ley de Moisés? Pues vamos a Levítico 20. Levítico 20 ahora, y vamos a ver el versículo 10. ¿Sí lo estamos poniendo ahí en la pantalla para que los estén viendo? ¿Sí? Ok. Levítico 20:10. ¿Qué merecía de castigo por haber infringido una ley y haber pecado? Mira, Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio, estamos hablando de el hombre varón, ¿sí? Si un hombre varón cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, aquí viene el castigo, mire, ¿qué dice? Tienen que matarlos, serán muertos, ¿sí? ¿Entendemos que tenían que morir? ¿Sí? ¿Sí o no? Había castigo conforme a la ley, ¿sí? Entonces todo el que predica ley, siempre el problema va a ser cuando se predica ley, que la ley, si algún hermano, pastor, ministro, como se llame, de alguna iglesia, sea cristiana, sea evangélica, o de cualquier iglesia o cualquier denominación, si enseña ley, siempre tiene que entender que la ley va a llevar una consecuencia de un castigo, siempre. No puede predicar una ley y decirle no, porque regularmente cuando predican ley, regularmente los mandan al infierno, ¿no? Regularmente.
infringiste este mandamiento, pecaste en tu cuerpo, te mereces irte al infierno, es lo que regularmente dicen. Digo, porque me ha tocado en algunas congregaciones que son un poco más religiosas y ahí los condenan, hacen un concilio, pues el hermanito se tomó una coca y ya se va, hay que entregarlo a Satanás ya para que se vaya al infierno. Eso es lo que dicen. Los mandan al infierno y el pobre hermano todo, que no conoce realmente el nuevo pacto, ¿qué cree que hace? Se aleja de Cristo. Es lo único que hacen. Todo el legalismo, todo el que predica la ley de Moisés y manda gente al infierno por un pecado en el cuerpo, siempre regularmente hace que la gente se aleje. ¿Cómo les va a ir cuando lleguen al tribunal de Cristo? ¿Quién sabe? No creo que les va a ir muy bien, porque Cristo va a decir, ¿de qué sirvió mi sangre? ¿De qué sirvió mi sacrificio? Yo pagué el pecado por él, ¿por qué tú lo enviaste al infierno? Va a ser muy cruel Cristo, muy fuerte con esas personas. Digo, no los va a mandar al infierno, pero posiciones en el juicio de galardones que vamos a tener con Cristo en las bodas del Cordero, mi hermano, no creo, en ese juicio de galardones, no creo que vayan a tener muy buena posición. ¿Me entiende? Ok, Levítico 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectible, ¿serán qué? Muertos. ¿Tenía que morir la mujer o el hombre también? Los dos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que los dos? Pero fíjese los gachos de los fariseos lo que hicieron con la mujer adúltera. Veamos ahora Juan capítulo 8. ¿Ya? Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos, el Señor estaba en el monte de los olivos y estaba enseñándole al pueblo que asistía con él, estaba enseñando. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Por qué trajeron a la mujer? ¿Por qué no al varón también? ¿Que no eran dos? Digo, por lo menos aquí en México son dos para cometer un adulterio, ¿no? No es uno solo. Pero ¿por qué trajeron nada más a la mujer? Qué gachos, ¿no? Porque a lo mejor uno de los fariseos era el que andaba con la mujer. Tenía dinero y tenía posición para comprar, ¿qué cree? Amistades, contactos, ¿sí me entiende? Ok. Por obviedad, por algo no apareció el hombre. Si hubiera sido del pueblo común, ¿qué cree? También lo agarran y lo apedrean. Pero alguien era con alta posición. ¿Entiende? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y en la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Qué impresionante, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué lo hicieron? Para tentar al Señor Jesús, para probarlo. ¿Ok? Pero qué feo que dijeran y estuvieran tergiversando la propia ley, porque no dice que iban a apedrear a tales mujeres, sino también a los hombres. ¿Entendemos ahí? Había imparcialidad ya ahí. ¿Por qué a la mujer y al hombre no? ¿Ok? Y luego le preguntan: en la ley de Moisés mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y aquí viene la gracia de mi Señor Jesús, para que usted entienda gracia. ¿Ok? Para que usted entienda gracia. Esta mujer, según el contexto de muchos hermanos, pueden ser evangélicos, no evangélicos, o pastores o ministros, en el contexto de ellos esta mujer merecía, aún en la actualidad, ahorita mi hermano, hay mucho fariseo, aún en la actualidad la mandan al infierno esta mujer. Pero vamos a ver qué hizo Jesús. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra. En ese momento las calles de las ciudades, puede ser Jerusalén, Galilea, todas esas calles, ¿cómo cree que eran? Eran adoquinadas, no era tierra, eran adoquinadas, como tipo ladrillos, algo así, ¿no? ¿En dónde se escribieron la ley de Moisés, los 10 mandamientos? ¿En tablas? ¿De qué? De piedra, ¿entendemos? Obviamente la ciudad estaba adoquinada con piedras, no sé si las lijaban o algo así. Usted ha visto calles adoquinadas en algunas ciudades que se le llaman ciudades, ¿cómo se llaman? Pueblos mágicos, ¿se ha visto, verdad? Pueblitos así que ponen y arreglan para que las calles no estén con tierra, pues, pero no tienen cemento, sino son de ciertos materiales, ¿no? Algunos con piedra y cemento y otros con ladrillo y no sé qué más. Bueno, ok, entonces dice: Jesús escribía en la tierra con el dedo.
una vez, escribe con el dedo. Y como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué estaba significando escribir con su dedo? Estaba diciendo: por el dedo de Dios escribió la ley de Moisés. ¿Y quién cree? ¿Y quién creen? ¿Y qué creen ustedes? Yo fui el que escribí la ley de Moisés. Yo estuve cuando se escribió la ley de Moisés. Fue por mí que se escribió la ley de Moisés. ¿Entendemos? En otras palabras, ¿qué me vas a decir tú, fariseo, si yo fui el que hice la ley? ¿La sabes más tú que yo? Eso es importante entenderlo. ¿Entendemos ahí? Inclinado al suelo escribía con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, enderezó. ¿Qué le preguntaban? Señor, ¿tú qué dices? Esta mujer es adúltera y Moisés ordenó que la apedreáramos para que muera. ¿Qué dices tú, Señor? Insistieron. Como insistieran en preguntarle, versículo 7, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y nuevamente, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué viene siendo eso? La segunda vez que se escribió la ley de Moisés, porque la primera vez recuerda que bajó Moisés del monte Sinaí y quebró las tablas. ¿Sí recuerda eso o no recuerda? Porque Israel estaba adorando un becerrito de oro, ¿sí? ¿Y qué cree? Este segundo es, nuevamente, yo escribí las segundas tablas de la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Entiende esa parte? ¿Por qué dos veces? Por eso. Ahora, ¿y qué les dice? Conforme a la ley, como nadie pudo cumplir la ley, dice Pedro, nosotros no pudimos cumplir, Hechos 15. ¿Por qué quieren poner una carga a los que se convierten a Dios a través de Cristo, imponiéndoles que guarden algo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos cumplir? Eso dijo Pedro en Hechos 15. Lo que quiere decir que nadie pudo cumplir los 613 mandamientos, nadie pudo. Entonces, por eso Cristo los trata a través de la ley. Ok, si estás libre de pecado, ¿qué significa? Que cumpliste 613 mandamientos. Ustedes que quieren juzgar a esta mujer, que la matemos a pedradas porque infringió un mandamiento, ustedes realmente ahora me tienen que demostrar que hayan cumplido 613 mandamientos. Por eso dice, si están libres del pecado, eso significa que guardaron toda la ley. Entonces, ¿qué? Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si alguien guardó toda la ley, ¿qué cree? Tenía derecho a pegarle, a tratarla con piedras, ¿no? Y a matarla con piedras. Y aquí viene, mire, inclinándose de nuevo hacia el suelo, él siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por qué? Por su conciencia. ¿Qué le decía su conciencia? Eres pecador, no cumpliste con los 10 y no cumpliste con los 613 mandamientos. Eres pecador y te mereces un castigo. Eso fue lo que su conciencia les decía. Que no podían, porque ellos también habían, ¿qué cree? Infringido la ley. No habían guardado la ley, habían incumplido la ley. ¿Merecían castigo? Sí. Por eso dice, el que esté libre de pecado, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, no pudieron cumplir la ley. Ellos venían a juzgar. El problema de un legalista, mire, aún en la actualidad, el problema de un legalista es que él no ve sus defectos, está lleno de defectos. Pero ¿qué cree? Siempre agarra el dedo acusador para decirle: tienes una paja en tu ojo, eres pecador. Siempre anda viendo los pecados de los demás. Pero ¿qué cree? Aunque tenga un bigón en su ojo, una viga, no lo puede ver. Es el problema de un religioso legalista que quiere practicar y predicar la ley de Moisés. Mi hermano, si usted conociera ministros, Dios mío, que anduvieron condenando toda la vida a los hermanos en Cristo, el último terminaron adulterando, pero siempre estuvieron con el dedo acusador, y fue el que cayó. ¿Se ha dado cuenta? Nunca ven su pecado, ven el pecado en los demás. Ese es el problema de predicar una ley de Moisés, que ellos se creen santos, entre comillas, pero por debajo, como dicen en Sinaloa, por debajo del agua hacen cosas. ¿Me entiende? ¿Entendemos ahí? El que de vosotros esté sin pecado es el primero, versículo 8, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿quién les acusó? Su propia conciencia. Eres pecador tú también, fariseo, no puedes apedrearla porque tú también no cumpliste la ley en uno de los mandatos. Una de las leyes infringiste, no la cumpliste. Por eso su conciencia misma les acusaba.
¿Se ha dado cuenta? Nadie pudo cumplir la ley, ni los que querían ejercer el castigo sobre una mujer adúltera, ni ellos pudieron. ¿Ok? Y salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué los más viejos primero? Los más viejos que no sabían más y dominaban más la ley de Moisés. Ellos sabían más, pero entre más sabían, había una ley que los acusaba más, porque más mandamientos se los sabían de memoria y había más acusación. No, tal mandamiento no lo estás cumpliendo, fariseo. El otro. Híjole, pues primero salieron los más viejitos. ¿Y qué creen? Y luego dice, primero los más viejos hasta los postreros, y luego los más jóvenes que están menos contaminados con una ley, porque la ley lo único que hacía era exhibir el pecado del hombre. Entre más pecados sabías, pues ¿qué cree? Más conciencia de pecado tenía la gente, había más acusación, y soy pecador. Siempre así es la ley de Moisés. Por eso ahorita no predicamos ley, porque usted no está bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjese, ¿qué simboliza eso? Quedó esta mujer libre de la ley ya, libre de aquella que la acusaba, porque esos hombres lo acusaban en base a una ley, y no nada más en base a una ley, sino que tergiversaban una ley, imponiendo una ley, pero tergiversada. ¿Para qué? Para dañar a otra persona. Era el problema de los fariseos. Utilizaban la ley para dañar a otros, pero a ellos no. ¿Tenemos ahí? Versículo 9. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, ¿qué sucede aquí en adelante? ¿Sabía el único que estaba sin pecado en toda la escena esa? Entre el montón de fariseos, entre los discípulos de Jesús que le enseñaban, ¿sabía el único que tenía la autoridad para acusar a la mujer y que estaba sin pecado? ¿Sí sabe? Vea todo el escenario. ¿Quién es el único que tenía derecho? Jesús. Era el único que no podía acusarle su conciencia, y era el único que podía utilizar la ley para decirle: mujer, cometiste un pecado, infringiste, no cumpliste la ley, te mereces el castigo, será apedreada y muerta. ¿Sí o no? Era el único que podía. Una combinación entre Chiapas y Veracruz, ahí anda. Bueno, ahí va. Entonces, era el único que podía utilizar la ley. Ahora, ¿por qué Jesús no utilizó la ley? Dígame. ¿Que no guardó la ley? ¿Por qué no aplicó el castigo de la ley? Si Jesús vivió bajo la ley, Jesús cumplió la ley, pero ¿por qué no aplicó el castigo? ¿Por qué cree? Porque ya había llegado el Redentor, ya había llegado el que iba con su sangre a limpiar el pecado de esa mujer, a quitarlo. Ya había llegado la gracia de Jesús, ya había llegado aquel que no le importó lo que éramos nosotros, pecadores, pero Él, sin importarle los pecados que habíamos hecho, Él nos amó y murió en la cruz para quitarnos todo pecado. ¿No le da gracias al Señor por eso? Maravilloso. Esta es la gracia de Jesús, mi hermano. Por eso enseñamos gracia, no enseñamos ley de Moisés, porque la ley acusa y siempre hay un castigo, una consecuencia. ¿Entendemos? Enderezándose Jesús, aquí vean, mire, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, versículo 10, ¿qué fue lo que le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y qué le dijo? Ninguno te dio la condena de morir. Ninguno de ellos dictó y dijo: vas a morir, mujer. Ninguno de ellos estaban ya. Versículo 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Entonces, ¿por qué muchos mesiánicos? Es que Jesús cumplió la ley, pero ¿por qué no ejerció la ley si Él la cumplió? Tenía que cumplirla cabalmente, ¿no? Si Jesús cumplió la ley cabalmente, tenía que darle castigo a esa mujer. ¿Por qué no lo hizo? Porque Jesús estaba diciendo que ya la ley estaba a punto de caducar, de fenecer, de eliminar. ¿Para qué condenamos a esa mujer conforme a la ley si ya había venido Él? ¿Para qué queremos la ley entonces nosotros ahora? ¿Y para qué se predica en los púlpitos ley? Para condenar, manipular y controlar a las personas que tienen y tenerlos atemorizados siempre. Si me voy de la iglesia me voy a ir al infierno, y si me tomo esto me voy a ir al infierno, y la gente está siempre temerosa.
manipulan, controlan a la gente. Es lo único que hace los que predican ley, legalismo, ley de obras, ley de que tú tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y es un cuento de nunca acabar. ¿Y qué cree? El que ayuna para sanar de una enfermedad nunca sana, están todos enfermos, porque están sacrificando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para recibir un beneficio de Dios. ¿Sabe por qué sanamos? No por ayunar, sino porque Jesús hace 2000 años llevó mis enfermedades y las de usted. Y usted recibe por gracia, recibe esa gracia por medio de la fe. Y Señor, gracias, yo recibo la sanidad de mi cuerpo. Creo que soy sano porque a través de tus heridas tú llevaste mis enfermedades. Creo que recibo tu gracia, soy sano en el nombre de Jesús. Por sus heridas he sido sanado. Y por eso somos sanos. No por sacrificar nuestro cuerpo, no por madrugar a las 3 de la mañana y se ponerse a orar a las 3 de la mañana. Si no sabe orar conforme al nuevo pacto, ¿para qué oran? Perdieron el tiempo en muchas vigilias orando, porque en las oraciones, ¿qué cree que pedían? Señor, Señor, si es tu voluntad, sánalo, sánalo, Señor. Y están haciendo y duran horas y horas haciendo oraciones que ya no son oraciones conforme al nuevo pacto. No son oraciones eficaces, no sirven esas oraciones. ¿Por qué le dices a Dios que lo sane si ya lo sanó hace 2000 años en Cristo Jesús? ¿Por qué le pides a Dios que lo sane? Ya no depende de Dios que lo sane, ahora depende de la persona que reciba la sanidad por fe. Es muy diferente, porque Dios ya lo sanó en Cristo Jesús hace 2000 años. ¿Entendemos? Y se la pasan orando, ¿orando qué? Orando oraciones que no sirven. Digo, con todo respeto lo digo, porque sí tenemos que orar conforme al nuevo pacto y la obra terminada de Jesús. Él llevó mis enfermedades y yo recibo la sanidad. No ocupo ponerme a orar 50 horas para que Dios me sane. Él ya me sanó en la cruz, yo recibo por fe, es todo. ¿Entendemos ahí? Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, no mereces castigo, mujer, aunque hayas pecado, no mereces castigo. Entonces Jesús no la condenó. ¿Qué hizo la mujer para que no la condenara a Jesús? Dígame usted, ¿qué hizo? Nada más le dio una instrucción para el futuro, pero respecto al pasado, dice, vete y no peques más en el futuro, ¿ok? ¿Sí? Pero del pasado, ¿qué le pidió Jesús a la mujer? Para perdonarla y limpiarla y quitarle todo pecado. Para no condenarla, pues. A ver, mujer, ayuna 40 días para que quites ese pecado. Mujer, arrepiéntete, ni siquiera le dijo eso. Primero vino gracia. Te perdono, mujer. Tu pasado ya no existe en mí. Estás en mí, tu pasado no existe, mujer. Para mí es como si no hubieras pecado, por eso no te condené. Pero ¿qué le dice? En el futuro, ahora sí, en el futuro, como ya me tienes a mí, primero fue derramada gracia. Y después le dijo, ahora sí, vete y no peques en el futuro. Pero del pasado, ¿qué cree? Nada. Por eso dice Hebreos 8, nunca jamás me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Eso dice hablando del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8 eso nos dice, no me acordaré ya. El problema es que hay gente que te está recordando tu pasado continuamente y son los que desde un púlpito te dicen, eres pecador, mereces castigo, eres pecador. ¿Ok? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Primero vino gracia, primero vino perdón, no hubo condenación. Y después, ¿qué le dice? Ahora sí, de aquí en adelante no lo hagas nada más. Pero ¿qué tuvo que hacer la mujer? Es mi pregunta. ¿Qué tuvo que hacer? Entonces, ¿por qué muchos religiosos? Mujer, a ver, hermano, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Arrepiéntete. ¿Por qué le dicen que se arrepienta? Si arrepentirse es metanoia, cambio de mente, cambio de pensamiento. Eso es arrepentirse. Cambiar de rumbo, eso es arrepentirse. Renovar la mente para que no deje hacer lo otro en el futuro. Pero yo tengo que darle la palabra de vida, que es la palabra de su gracia, para que la persona renueve su mente y en el futuro no haga más cosas. ¿Me entiende?
Entonces, ¿por qué les están diciendo a los hijos de Dios nacidos de nuevo: no hagas esto, no hagas lo otro porque es pecado, no hagas esto, no hagas lo otro porque es pecado? ¿Por qué están predicando de esa manera? Inclusive predican ley de Moisés subliminalmente para que no se den cuenta, mi hermano. Subliminalmente mete ley de Moisés y usted no se da cuenta. Cuando menos espera sale condenado de ese lugar y me siento bien mal, me siento bien mal, me siento bien mal. Porque lo que dijo el pastor o el líder o el ministro hizo que me sintiera mal. Y de repente, entre comillas, se ve bueno, pero es legalismo y ley de Moisés. Para yo cambiar no tengo que sentirme mal. Para yo cambiar necesito recibir gracia y favor y salir gozoso de ese lugar de lo que Cristo Jesús ya hizo por mí en el pasado, y lo hizo para mi presente y lo hizo para mi futuro. Él llevó el pecado y todo pecado fue cargado en Cristo Jesús. Ya se pagó por el pecado. Su espíritu es perfecto y cualquier error que cometa en el cuerpo que crea, hay perdón. No se puede ir al infierno por un pecado en el cuerpo, entiéndalo. No se puede ir. Lo único por lo que se puede ir al infierno una gente es porque comete el pecado espiritual, no en la carne. El espiritual, ¿cuál es? Negar a Cristo Jesús. Si acaso es que hubiera alguien, que es muy difícil que haya alguien que nació de nuevo, es muy difícil, si no es que el 000.01, es muy difícil que alguien que recibió a Jesús, es muy difícil que se salga de Cristo Jesús. Sí le enseñamos gracia, pero si le enseñamos ley, ¿qué cree? Se va al mundo y luego anda con brujos para que los brujos lo sanen. Ese es el problema, que si enseñamos gracia, nadie se va a apartar de Cristo, porque le estamos enseñando y exaltando la obra de Cristo. Estamos exaltando a Jesucristo antes que sus propias obras, buenas o malas. Estamos exaltando a Jesús. ¿Entendemos ahí? Entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Mujer, cumple todos estos requisitos. Ven, congrégate durante un año en esta iglesia para poder perdonarte. ¿No le dijo eso, verdad? Diezma y ofrenda para perdonarte. ¿Verdad que no le dijo eso? Nada, tuvo que ser la mujer, nada. Eso es gracia, mi hermano. Eso es gracia, ese es favor de Dios inmerecido. Esta mujer no se merecía ser liberada, no se merecía, pero ¿qué cree? Jesús lo hizo por su gran amor y misericordia. Eso es gracia. No merecíamos nosotros, éramos unos pecadores antes de Cristo Jesús, no merecíamos, pero ¿qué cree? Él dijo: no me importa, no me importa tu pecado. Jesús eso dice: no me importa tu pecado, yo pagué por él y por amor yo te rescato de ese mundo de pecado. Es lo que hace Jesús. Entonces, muchos de los que pasan a recibir a Cristo al frente, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo primero que le dicen? Arrepiente de tus pecados. ¿Sí o no? Lo he escuchado de mucho predicador. Arrepiéntete de tus pecados. O sea, no tiene que arrepentirse, tiene que venir a Cristo. Es lo único que tiene que hacer. Al que no conoce a Cristo, lo pasan al frente para que reciba a Cristo, y lo que dicen: arrepiéntete de tus pecados, renuncia a lo que hiciste en el pasado. Pero ¿cómo va a renunciar si lo hizo en su ignorancia? Nada más al recibir a Cristo Jesús recibe la vida. No necesita arrepentirse de todo lo que hizo en el pasado, porque nuevamente le están recordando al que viene a Cristo todo su pasado, si Dios ya no se acuerda de ello. Mire, vamos a Hebreos 8 para que vea que Dios ya no se acuerda, para que vea que lo que le estoy diciendo viene en la Biblia. Yo nunca le voy a hablar algo que no venga en la Biblia, y sobre todo se lo voy a hablar en su contexto, no se lo voy a hablar como textos bíblicos aislados, ¿sí? Dice, versículo 12, está hablando todo esto. Hebreos 8 nos está hablando del sacrificio de Jesús, el mediador de un nuevo pacto. De todo ello nos está hablando el libro de los Hebreos, y el capítulo 8 en lo igual. Dice el 12: porque seré propicio a sus injusticias. ¿Y qué dice? Nunca, ¿entiende la palabra nunca? ¿Sí le entiende? Ok. Si le entiende, entonces nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Y luego dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo ¿qué? Al primero, y lo que se da por viejo ¿qué? Se envejece y está próximo a ser eliminado.
En Cristo Jesús ya fue eliminado. Ley de Moisés se hizo viejo, y lo que se da por viejo, ¿qué dice? Se envejece y está próximo a, se eliminó ya. 2 Corintios 3 ya se eliminó. Por eso, si alguien está enfermo y conoce estas verdades, va a ser libre de la enfermedad. Porque muchas veces están enfermos porque creen que se merecen ese castigo. Es decir, creo que a mi abuelita la ofendí cuando me mandaba a la tienda a comprar unas galletas, a comprar las tortillas, y yo me compraba unas galletas. Cometí ese pecado mi abuelita cuando era un pequeño, y Dios mío, ya pasaron como 60 años. Y todas traen esa condenación de que se portaron mal con sus abuelitos o sus padres. ¿Y qué cree? Esa conciencia de pecado hace que las enfermedades las tenga ahí, amarradas y agarradas a ellos, apropiándose de ¿qué? De que ellos creen que merecen ese castigo por haber ofendido a sus abuelitos. O sea, cosas así, ¿me entiende? Cosas así. 2 Corintios capítulo 3, todo aquel que predica ley de Moisés debe de entender esto. Hablando de la ley de Moisés, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, 2 Corintios 3, 9. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuál es el ministerio de condenación? El mismo que leímos ahorita en Juan capítulo 8, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la mujer la querían condenar? Mereces la muerte por adúltera. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Significa que el ministerio de condenación se quitó en Cristo Jesús. Nadie puede condenar a un hijo de Dios independiente que esté pecando. Nadie lo puede condenar. ¿Por qué? Porque si se arrepiente, la sangre maravillosa le quita todo pecado. Es todo. ¿Ok? Y no estoy diciendo que la gente peque, no estoy diciendo. No estoy promoviendo que la gente peque. Lo único que estoy diciendo, la maravillosa gracia de Jesús. ¿Qué es la gracia? Eso es la gracia. Un dedo acusador que te está diciendo que la estás regando y la estás regando y siempre condenándote y siempre diciéndote que te vas al infierno. Oiga, mi hermano, si los israelitas están todos con conciencia de pecado, ¿por qué cree que huyeron los fariseos que querían apedrear a la mujer? ¿Por qué cree que huyeron? Porque su conciencia de pecado no los dejaba. Porque la ley les generaba esa conciencia de pecado. Y si ahorita desde los púlpitos la gente está oyendo ley, no hagas esto, no adulteres, no te emborraches, no hagas esto, no hagas lo otro, es pecado, es pecado, es pecado, ¿qué cree? Siempre va a haber conciencia de pecado. Y la gente por consecuencia va a ser seducido a seguir pecando. Porque siempre hay conciencia de pecado. Se sienten condenados y a la vez esa condenación trae temor y el temor trae la enfermedad. Y están todos enfermos. Qué feo, ¿no? Que alguien condene a alguien cuando Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Y ahorita sí, hiciste este error, cometiste ese pecado, ya te mereces castigo. Mi hermano, entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús en la cruz? ¿Cuál fue la misericordia de Cristo? Tenemos que restaurar a las personas que están pecando, ayudarlos a través, entiendan su gracia. ¿Entendemos? Por eso no ande escuchando predicadores que andan condenando. Le están metiendo doble semilla. Yo les enseño gracia y luego a rato, es que en internet hay uno que predica y grita muy bonito y me dice que soy un pecador. Dios mío, entonces ¿para qué escucho gracia aquí? Sería inútil lo que yo le estoy enseñando, porque al rato va a que alguien que lo condene y está recibiendo doble semilla. ¿A quién le haga caso? ¿Al pastor o al otro que me está condenando? A lo que la Biblia dice, a lo que la gracia hizo, a lo que Jesús hizo. Eso hágale caso. Pero si está escuchando otra semilla donde lo están condenando continuamente, mi hermano, con todo respeto, usted es un masoquista. Le encanta que le estén maltratando. Ni un hijo de Dios se merece ser maltratado por ningún ministro. Ningún ministro tiene la autoridad de maltratar a un hijo de Dios. Y aquel ministro que maltrata a un hijo de Dios diciéndole que es un pecador y que se va al infierno, mi hermano, no debe estar en un púlpito. Lo digo con plena convicción. Óyame, Cristo no la condenó a esta mujer, ¿y por qué los están condenando ahora?
¿Por qué le recuerdan su pasado? ¿Por qué continuamente les están hablando de ley? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Versículo 9, porque el ministerio, me recuerdo ahorita, por favor, quiero irme al hombre que murió en la cruz del Calvario, juntamente con Cristo Jesús. Y Romanos 10:13, ¿me lo recuerda? ¿Me lo promete? Búsqueme ese texto nada más, por favor, Michelle. Y Romanos 10:13, con eso voy a concluir nada más. Quiero terminar esto. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, versículo 9, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es el ministerio de justificación? El nuevo pacto, la sangre derramada en Cristo Jesús. El Señor muriendo en la cruz. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, es decir, ¿qué pereció? Dice aquí, el ministerio de condenación. Eso fue lo que pereció. Muchos que quieren que usted practique la ley de Moisés, guarde mandamientos, le están diciendo que lo único que pereció fue el castigo, más la ley todas las tienen que seguir guardando. O sea, va unido. Ley, no infrinjas esto, castigo, va junto. No puede despegar una cosa de la otra. Mucha gente dice, es que la ley la tienes que guardar, pero ¿qué crees? Ya no hay castigo. Entonces, ¿para qué hay ley? Dice, si donde no hay ley no hay transgresión. O sea, donde no hay ley, usted no infringe nada porque no hay ley. O sea, si aquí dice que tiene que andar a 40, pero si no está el señalamiento, usted anda a 60, ¿infringió algo? ¿Merece una multa? No, porque no hay nada que le diga que debe ir a 40. ¿Entendemos ahí? No puede llegar un tránsito y decirle, mira, ibas a 60. ¿Y por qué le va a decir usted? ¿Por qué me multas? Es que ibas a 60 y aquí es a 40. ¿Dónde dice? ¿Dónde está el señalamiento? ¿Dónde está la ley que me dice que tengo que guardar a 40? Entonces, no pueden culparlo de algo que no hay. Si ya no hay ley de Moisés ahorita, ¿qué cree? No hay condenación, no hay castigo, no hay consecuencias. ¿Sí podemos captar esa parte o no? ¿Sí? Porque si lo que perece, 2 Corintios 3:9, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que perece, ¿qué es? El ministerio de condenación, ley de Moisés más el castigo de la ley de Moisés. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, ¿qué? Abolido. El fin de aquello que había de ser abolido, ¿qué? La ley de Moisés. Ya fue abolida. Ya tuvo fin. Vino Cristo Jesús, ya no hay ley. Y si no hay ley, ¿qué cree? No hay infracción. Y si no hay infracción, no hay multa, no hay castigo, no hay consecuencia. Pero ¿para qué gente anda? Entonces, ¿para qué un predicador le enseña ley y le dice que es pecado hacer esto y lo otro? ¿Para qué cree? Nuevamente insisto, para manipularlo, controlarlo, dominarlo y tenerlo sentadito en una silla ahí atemorizado, para que siempre esté sujeto a lo que el pastor dice. Para eso lo hacen. Luego dice, versículo 15, 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, ley de Moisés, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Todo aquel que quiere regresar a guardar la ley de Moisés, incluyendo hermanos adventistas, incluyendo la secta de los mesiánicos, incluyendo todo aquel que quiere predicar ley, ¿qué cree que pasa? Todos ellos, el único velo, se les va a quitar ese velo cuando Cristo venga a sus corazones y nazcan de nuevo. Pero aquel que vino y se hizo evangélico, recibió a Cristo, nació de nuevo y ahora se quiere ir al judaísmo mesiánico, o con los adventistas que practican la ley de Moisés, ¿qué quiere que va a pasar? Dice que el entendimiento de ellos, ¿qué? Se embotó. ¿Y sabe qué significa se embotó? En una Biblia más sencilla dice que ellos nunca entendieron el nuevo pacto. Es lo que dice, nunca entendieron el nuevo pacto. Eso significa, no sé si usted tenga otra Biblia ahí, por favor, y me puede. El pueblo tenía la mente cerrada, dice la palabra de Dios para todos. Cerraron su entendimiento, se cerró. Por eso cuando hablamos gracia y decimos que Cristo ya llevó su pecado pasado, presente y futuro, ¿qué cree? Ellos se cierran en el entendimiento, porque ellos quieren vivir por sus propias obras para agradar a Dios. Si me porto bien, agrado a Dios. Si me porto mal, no agrado a Dios y me voy al infierno. O sea, el entendimiento está cerrado, no entienden la gracia, no entienden el sacrificio de Jesús.
No entienden la sangre derramada, el entendimiento está cerrado, literalmente. ¿Por qué cree? Porque nuevamente predican la ley de Moisés, quieren vivir por mandamientos y su entendimiento acerca de la gracia de Jesús queda totalmente oscuro en sus pensamientos. Tienen la mente oscura. Eso significa que su pensamiento se embotó. ¿Entendemos ahí? Tienen cubiertos los ojos, su entendimiento en oscuridad, cerrado totalmente. Por eso cuando usted habla de gracia, dice, bueno, independientemente que peques ahora, mi hermano, Cristo ya llevó ese pecado y te limpia ese pecado, literalmente te limpia. ¿Qué cree que van a decir ellos? No es justo. Pues si yo me porté bien todo el mes para que el pastor me dijera que por mi buen comportamiento me merezco el cielo. Pero llegó otro hermano que pecó y el pastor le dijo, no te preocupes, Cristo llevó tu pecado, solamente arrepiéntete y vete y no peques más en el futuro. No, qué injusto el pastor. Entonces dígale injusto a Cristo que perdonó a la mujer adúltera, dígale injusto a él, no a mí. Yo retransmito lo que dice la palabra del Señor. Y ellos dicen, y cuando alguien dice, qué injusto, si me esforcé toda la semana, estaba orando, ayunando, Señor, 24 horas al día, llegó otro hermano que había pecado y dice, arrepiéntete y no peques más, y la sangre de Cristo ya te limpió ese pecado. Qué injusto el pastor, pues si yo me llevé ayunando y orando 24 horas al día durante un mes. ¿Qué cree que significa eso? Ellos creen que por sus propias obras, y eso se vuelve legalismo, porque creen que por sus propias acciones son más buenos y le agradan a Dios. Mi hermano, y vuelven otra vez al legalismo, a la ley, a decir que por sus buenas obras ellos son mejores. Concluyo con Romanos 10:13. Romanos 10:13, si ahorita me dices ese, por favor. Romanos 10:13, quiero concluir con eso, mire, para que usted entienda la salvación. Muchas personas ponen requisitos, miles de requisitos. Requisito 1, requisito 2, requisito 3. Romanos 10:13. ¿De qué está hablando? Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando tú crees en tu corazón, invocas el nombre del Señor, ¿qué crees? Pero gente, no, ¿cómo vas a ser salvo? Hasta que no te habías sentado en esa silla congregado, hasta que no des para el reino de Jesús, hasta que no vea que te estás comportando bien, hasta que no vea que estás tratando bien a tu esposa, hasta entonces me estás diciendo que con tus frutos ahora eres salvo. ¿Has escuchado eso alguna vez? Sí, muchas veces se ha dicho. En otras palabras, la salvación la condicionan ¿a qué cree? A las obras de la gente. Entre más obras buenas hagas, me estás demostrando a mí, pastor, a mí como pastor, que yo puedo determinar que eres salvo. Y la salvación ya no es por la gracia en Jesús, sino es por lo que el pastor dictaminó si tú eres salvo o no. Y se vuelve otra vez en legalismo, obras, ley. Por eso cuando salimos a las calles a predicar a la gente, usted le sembra una semilla. ¿Recuerda que eso lo dije el viernes? Sembró una semilla. Señor, en los últimos días de su vida, si nunca se congregó aquí, ni se sentó en una silla, ni aportó para el reino, ni vino a predicar el evangelio, ni vino a sanar los enfermos, o sea, no hizo nada de la obra de Jesús. Ellos no forman parte de la iglesia que va a gobernar y que gobierna y que toma dominio aquí de lo que Cristo conquistó. Venimos a gobernar, ¿se sabía? Cuando usted va y echa fuera un demonio, usted viene y le dice a Satanás, este lugar o esta casa, aquí es Cristo el Rey. Y nosotros echamos fuera el demonio, liberamos a la familia del mundo de las tinieblas, le predicamos a Cristo la salvación, reciben a Cristo y son salvos. Pero si muchos de ellos no llegan y se congregan en la iglesia cristiana, ¿diré yo que no son salvos? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es el predicador ese que dice que necesitan cumplir ciertos requisitos para él dictaminar si son salvos o no? Porque dice, por sus frutos los conoceréis. A todas esas personas, mi hermano, que usted ve y les predica en la calle, o les predicó una vez, les predicó de Cristo, pero, ¿qué cree? El Señor le recuerda los últimos días de su vida. Aún puse este ejemplo, aún cuando ya el carro va rodando, volcándose y que va a morir en unos minutos más, aún que el carro se está volteando y todo, en esos momentos, ¿qué cree? Si no, pregúntale a las personas que estuvieron a punto de morir, pregúnteles,
Si no es cierto, que inmediatamente se le viene el pensamiento: mis hijos, mi esposa, mi mi otro, mi perro, mi gato. A su conciencia se le viene todo. ¿Y qué cree? En ese todo que se le viene a su conciencia, en los últimos minutos de su vida, viene: me predicaron a Cristo. ¿Y qué cree? Claman a Cristo, invocan a Cristo, el último instante de su vida. ¿Y qué cree? ¿Dónde cree que se lo van a encontrar? ¿En el infierno porque no estuvieron congregados en una silla? No, mi hermano. ¿Porque no se sentaron en una silla en una iglesia? No, mi hermano. Los que se van al cielo no se van porque son cristianos, se van porque tienen a Cristo en su corazón y nacieron de nuevo. Invocaron el nombre del Señor Jesús. En el último instante de su vida, ese hombre clamó, invocó. El Señor le recordó a su familia, a todo, le recordó, y en ese momento le recordó: yo soy tu Señor. Invocan: Jesús, mi Señor. ¿Y qué cree? Volteó el carro, se mató a la persona y se fue al cielo. Y de repente un legalista: qué injusto, si yo me esforcé toda la vida en congregarme y sentarme en una silla, aportaba para el reino, predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, y hacía esto y hacía el otro y hacía el otro. Mi hermano, para salvación no se necesita que se siente en una silla ni vaya a predicar el evangelio. Ahora, para ser iglesia y gobernar y vivir una vida abundante aquí en la tierra, vivir por fe, sí se necesita que venga y se siente en una silla, porque usted está practicando iglesia, gobierno, reino. Por eso dice Romanos 5:17: ¿quiénes son los que van a reinar en vida? Aquellos que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Y la abundante gracia la va a recibir cuando se sienta en una silla. Escucha la palabra de su gracia. Escucha que usted es un rey y sacerdote. Escucha que usted tiene poder, dominio, señorío sobre Satanás. Todo eso lo escucha. Entonces reina en esta vida. Ellos no reinaban en esta vida, a lo mejor murieron de un accidente, pero ¿qué crees? Se fueron al cielo. No necesitan sentarse en una iglesia cristiana en una silla para decir que fueron salvos o no. Nosotros no somos nadie para decir eso. ¿Entendemos esa parte? Entonces, si no fuera así, porque mucha gente se le hace injusto la gracia, se le hace injusto el amor y la misericordia, se le hace injusto porque, oye, tanto que me sacrifiqué. Oye, me iba todos los domingos y los viernes a la iglesia Fe por Guadalajara. Me esforzaba en levantarme para irme y agarrar mi camión. Pagaba dinero para irme a congregar a la iglesia. Qué injusto que ahora me digan que alguien en el último minuto de su vida se fue al cielo. Ah, sí, mira. ¿Y qué cree que le están diciendo? Por mis obras me gané el cielo, están diciendo esas personas. Mi hermano, cuando nos congregamos, venimos, nos instruimos, pero es para gobernar aquí en la tierra, no para irnos al cielo. Para reinar y dominar sobre el mundo de las tinieblas, no para irnos al cielo. ¿Entendemos esa parte? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo podrían estas personas que creen que por sus buenas obras se le hace injusto que Cristo salve en el último minuto de su vida a una persona? Porque ellos dicen: a ver, fuiste al hospital, está alguien en los últimos días de su vida enfermo de cáncer, y le dijiste: Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, recíbelo en tu vida y Él te recibirá en los lugares celestiales. ¿Y qué cree? La persona confiesa, a lo mejor entre sus últimas palabras, diciendo: Señor Jesús, te recibo en mi vida, eres mi Señor y mi único Salvador, y muere. Y la gente dice y cuestiona esto, y dice: ah, mira, qué bien, ¿no? Los últimos días de su vida se fue al cielo, y yo que me esforcé toda la vida. Mi hermano, esto que le estoy diciendo lo escuché de unos hermanitos de Los Mochis, Sinaloa, no de la iglesia ahorita que está allá, sino de una donde nos congregábamos antes, en el ministerio de antes. Estoy hablando hace 15 años, pues hace buen tiempo. De unos hermanitos que estaban en la iglesia antes, donde yo me congregaba como congregante en esa iglesia. Me dijeron los hermanos: ah, qué chiste, dice. Y yo esforzándome, y el otro que en el último minuto recibió a Cristo se fue al cielo. Ah, qué chiste. Entonces, ¿de qué me sirvió esforzarme? No entendieron que ellos son iglesia, gobiernan, reinan en vida, pero los otros solamente son ciudadanos del reino que se van a salvar por gracia, por la misericordia de Dios en los últimos minutos de su vida. ¿No entiende? Por eso se va a llevar usted muchas sorpresas cuando vaya al cielo. Gente que predicadores condenaron aquí, que los mandaron al infierno, allá se los van a encontrar. Y entonces todas estas personas que creen que por sus buenas obras se van al cielo, ¿cómo entenderían entonces mira, dímelo, Michelle? Lucas 23, nada más con ese concluimos ya, ¿no? Lucas 23. ¿Cómo entonces justificarían este hecho?
Con eso concluyo. Lucas 23. El hombre que está muerto, el hombre que está junto en la cruz con Jesús, no es ese. Lucas 23, 32. No es, Michelle. No. Bueno, ese es hasta el 43. Bueno, es la historia, como dice Michelle. Vamos a leer la historia, ¿no? Dice Lucas 23, 39. Vamos a leer del 39. Entonces, ¿cómo podríamos justificar esto? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Dónde estaba Cristo ahí? Ya estaba en la cruz. Ya estaba clavado por esos clavos. Ya estaba derramando su sangre por usted. ¿Ok? Si tú eres el Cristo, le dice ese malhechor que está a su izquierda y a su derecha, había gente crucificada. ¿Ok? Malhechores. Cristo no cometió ni un solo pecado, pero por el pecado de usted y el mío, Él estaba en esa cruz. ¿Entendemos? 40. Respondió el otro, le reprendió, o sea, un malhechor que estaba a un lado crucificado le dijo: Señor, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, sálvanos. ¿De dónde? De la cruz, de ese sacrificio, ¿no? Y otro de los malhechores que estaba del otro lado, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es decir, castigado ahí en esa cruz. Ser castigado en una cruz era condenación. ¿Estamos entendiendo? Era una condena, ¿sí? Estaban pagando una condena porque estaban en una cruz. Cristo Jesús fue a la cruz para pagar mi condena y su condena. ¿Me entiende? Había una ley que usted lo condenaba por muerto espiritual, ¿ok? Pero Cristo Jesús fue condenado por mí y por usted. Dice: ni aún temes, dice el versículo 40, Lucas 23, 40, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos o lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué dice? ¿Por qué padecían ellos? Porque merecían ser condenados porque eran ladrones, ¿no? Sí, ellos sí merecían, ¿verdad? Sí. Pero dice que Cristo no lo merecía. Entonces, ¿por qué estaba condenado ahí? Por la condena que le correspondía a usted y a mí. ¿Entendemos esa parte? Mas ningún mal hizo. No, fue el mal de nosotros el que le cargó a él. Los pecados de nosotros, el pecado, la naturaleza de pecado nuestra, se le cargó a Jesús. Él dice que, 2 Corintios 5 dice 21, que a él lo hizo pecado en sustitución de nosotros, para que nosotros ahora, ¿qué cree? Dice que fuésemos hecho justicia, salvación, decretados salvos en Cristo, justicia de Dios en él. Ahora somos justos, declarados justos. Ya no hay condenación por ningún pecado nuestro. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dice el 42. Eso le dijo un ladrón, ¿ok? Crucificado en la cruz. Y dijo a acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Realmente la traducción correcta es ahí: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Después de que resucitó 3 días y 3 noches, al tercer día, ¿qué cree? Y se lo llevó ¿a dónde este hombre? Al paraíso. Los últimos minutos de su vida se lo lleva al paraíso, porque le dice: acuérdate de mí, Señor. ¿Qué tuvo que hacer este hombre de obras buenas para irse al cielo? Nada. Solamente decirle a Jesús: acuérdate de mí, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa? Cristo muere, desciende al tercer día a los abismos, al tercer día resucita, y en ese momento este hombre juntamente con Cristo se va y lo sienta en los lugares celestiales. ¿Lo merecía el hombre? No. Y ahí vienen los religiosos: qué injusto, Señor, ¿por qué lo salvaste? Qué injusto, si toda la vida me porté bien. Así son los legalistas religiosos fariseos. Si toda la vida me porté bien, Señor, nunca pequé, guardé todos los mandamientos, como aquel hombre de Marcos, guardé todos los mandamientos, hice todo esto, Señor, hice todo esto, Señor. Qué injusto que el último día este hombre lo salves, qué injusto. Pero ¿qué cree? Eso es gracia, eso es amor, es el amor de Cristo, que ni yo te condeno, hombre.
Estás condenado en esa cruz por los pecados de ser un ladrón. Estás condenado en esta cruz, crucificado juntamente conmigo a un lado. Pero yo no te condeno. De cierto te digo que conmigo vas a ir al paraíso. Cuando yo resucite estarás conmigo. Y se lo llevó a este hombre. ¿Qué era este hombre? Pecador. Era un pecador. Se congregó en una iglesia cristiana para salvarlo, dígame. Requisito número 1 de los religiosos: venir a congregarse y sentarse en una silla. ¿Lo hizo este hombre? Pero este hombre no reinó en vida, no gobernó en vida, no tomó autoridad como los demás discípulos de Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Tomó autoridad. ¿Qué hizo Pablo? Tomó autoridad. ¿Qué hizo Marcos? Tomó autoridad. ¿Qué hizo Santiago? Tomó autoridad. Vivieron más años sobre la tierra, echaron fuera demonios, sanaron a los enfermos. ¿Me entiende? Eso no lo disfrutó este hombre. Ahora, requisito número 2: ¿aportó para el reino este hombre? No. Entonces, ¿por qué muchos dicen que tienen que cumplir esos frutos para irse al cielo? No. Una cosa es irse al cielo y otra cosa es reinar en vida, no es lo mismo. Ellos son ciudadanos del cielo, ellos fueron al cielo, pero ¿qué cree? Nosotros vamos a reinar en esta vida y vamos a recibir aparte galardones porque hicimos, ahora sí, que participamos en el reino de Jesús, para Jesús y por Jesús, haciendo las mismas obras de Jesús y aún mayores. ¿Okay? Predicando el evangelio, sanando a los enfermos, aportando para el reino, predicando el evangelio a todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este hombre, para muchos religiosos, es injusto. Segundo requisito. Tercer requisito: no golpeaste a tu esposa. Dame ese fruto, Anacleto, dime que no golpeaste a tu esposa para saber si eres hijo de Dios. ¿Cumplió con ese requisito este hombre? No sabemos, pues no sabemos si golpeó a su esposa o no. Pero ¿qué tal y no? Ahora, ¿cumplió uno de los mandamientos de Éxodo 20? ¿No robarás? ¿Lo cumplió este hombre? No, pues si era ladrón, por eso estaba ahí, condenado, ¿no? ¿Cumplió uno de los mandamientos, no robarás? Entonces, ¿por qué dice que los que no guardan la ley se van a ir al infierno? Muchos dicen. O los que guardan la ley son agradables a Dios y se van a ir al cielo. ¿Por qué lo dicen? Si este hombre no incumplió el mandamiento, no robarás, sí lo incumplió, pero ahora ya no era juzgado por la ley porque estaba en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Ni una ley puede condenarlo a usted porque está en Cristo Jesús. Ni un religioso puede venir a decirle que usted merece un castigo, una condena, aunque haya cometido un pecado. Ni un religioso puede decirle, porque está en Cristo Jesús. Ese hombre había robado, la mujer era adúltera, ¿por qué no la condenó Jesús? Y sígale contando requisitos. Va a agarrar los 10 dedos de sus 2 manos, va a agarrar los 10 dedos de sus pies, y va a seguir agarrando los dedos de más hermanos, y va a encontrar muchos requisitos que ponen para que la gente sea salva y se vaya al cielo. Porque si no haces esos requisitos, te dicen ellos, ¿qué crees? No me estás demostrando que eres salvo al criterio del líder, del ministro, del pastor. Pero ¿quién es él para determinar si él se va al cielo o al infierno? No es nadie. Lo que sí es alguien es la palabra de Cristo. Para el próximo domingo. ¿La parábola de qué? Sí, del que llegó al final, ¿no? De los jornaleros, tan solo la parábola de los jornaleros, ¿no? Alguien que llega al final, pero sí, ¿por qué le pagaste lo mismo que a mí? Es la misma para comparar ley y gracia. Es lo mismo. Muchos se quejaban porque habían trabajado y recibieron el mismo salario que el que trabajó poco. Por eso dice, los postreros serán los primeros. ¿Quiénes son los postreros? Los que están en Cristo Jesús, los que reciben su gracia, los que reciben su sacrificio, los que entienden la obra terminada de Jesús. Serán los primeros. ¿Y qué? Que serán los primeros, los postreros, porque los que llegaron en Cristo Jesús al final, no aquellos que traían mentalidad religiosa, legalista de ley. Póngase, pidémosle gracias al Señor. ¿Ok? Y seguimos desvirtuando el legalismo en las iglesias. Ya no hay más condenación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad.
Gracias porque eres un Dios bueno, 100% bueno, porque ya no hay ninguna condenación si estamos en ti, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque todo pecado ha sido pagado ya en la cruz, ha sido condenado ya en la cruz. Tú llevaste nuestra condena, Señor, y te damos gracias. Tú llevaste todo castigo que nos correspondía a ti, a nosotros, tú lo llevaste en ti, en esa cruz. A ti te cargaron toda maldición, Gálatas 3:13, porque dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Toda maldición de pecado, toda maldición de corta vida, toda maldición de condenación eterna, toda maldición de enfermedad, toda maldición de pobreza, de ruina, todo eso a ti se te cargó, Jesús. Y tú decidiste, por amor a mí y por amor a cada una de las personas que estamos aquí, y por amor a esta humanidad, al mundo entero, llevar ese castigo, para que cuando ellos te reciban a ti, reciban tu gracia, ellos sean libres de toda condenación, libres de toda enfermedad, libres de todo pecado. Por eso te damos gracias, porque esa fue tu gracia, Señor. Ese fue tu amor. No lo merecíamos, Señor, porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era algo que no podíamos nosotros pagarlo, ni aún cumpliendo una ley podíamos pagar por nuestros pecados. Merecíamos una condena y un castigo eterno, pero gracias a que tú moriste en la cruz, gracias a que te sacrificaste en la cruz, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en ti, Señor. Gracias a que toda esa sangre derramada quitó mi pecado, Señor. Esa sangre derramada me justificó, me santificó y me apartó para ti. Y perfeccionaste mi espíritu, Señor, que es el que tiene eternidad. Y por una eternidad yo estaré contigo, Jesús. Así como ese ladrón que murió en la cruz, ese hombre que a lo mejor toda su vida fue un pecador, Señor, y que toda su vida no hizo nada para tu reino. No se merecía él la salvación eterna, pero tú se la diste por gracia, y esa es tu gracia gloriosa y maravillosa, Señor. Por eso ya no hay ni una condenación para mi vida, ya no hay ni un juicio donde me condenen y me digan que merezco un castigo eterno. Ya no lo hay, Jesús. Por eso te doy gracias, Señor, porque aún más entendiendo ese favor tuyo, ese amor tuyo en la cruz mostrado para conmigo y para esta humanidad, Señor, nos ha rescatado del infierno y nos diste vida eterna. Gracias por pagar ese precio. Gracias por llevar toda maldición de pecado, enfermedad, pobreza. Gracias, Jesús, por ser de corta vida para que yo sea saciado de larga vida. Gracias por esa maravillosa obra redentora en la cruz. Y como dijo Juan el Bautista: aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tú quitaste nuestra naturaleza de pecado. Por eso ya no somos más pecadores. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos santificados y apartados para ti, Señor. Ahora somos uno contigo, Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. Ahora tu naturaleza habita aquí dentro de mí. Eres tú habitando en mí, como dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20-21. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si lo vivo, la vida que vivo ahora la vivo para aquel que pagó el precio por mí en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Llenaste mi vida, Señor. Llenaste mi corazón. Llenaste mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Llenaste mi corazón, llenaste mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy,
menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú en mi vida. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ese favor milagroso, maravilloso, por tu gracia, Jesús. Hemos sido rescatados, hemos sido librados. Gracias, Señor Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en ti, Jesús, maravilloso Rey. Para toda persona que quiera recibir a Cristo, vamos a hacer la oración. Ya no hay condenación para usted si está en Cristo Jesús, pero necesita creer en el Salvador, creer en nuestro Dios, creer en Jesús como el Señor de su vida, el único Salvador y Dios. Si usted lo hace en este día, amigo que me ve por internet, hoy que estamos a día 17 de julio, 18 de julio del 2021, hoy o el día que usted nos vaya a ver, a lo mejor a través de los medios de comunicación de manera diferida en unos años más, si usted recibe a Cristo en su corazón, ya no hay ninguna condena, ya no hay ni un castigo eterno, ya no hay ningún infierno. Ahora hay un cielo que le espera a usted. Por eso reciba a Cristo en esta oración. No necesita hacer más obras más que recibir y creer en el Señor Jesús, invocar el nombre de Jesús. Pero después de que haga esta oración, si tiene un lugar donde buscar, busque un lugar donde congregarse para que reine en vida, no para ser salvo y irse al cielo, sino para que reine en esta vida. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta maravillosa tarde, yo abro mi corazón a ti y creo que tú moriste en esa cruz por mí. Yo lo creo con todo mi corazón, que descendiste a las profundidades del mar y resucitaste al tercer día. Yo creo, mi Señor Jesús, que tú viniste del cielo para llevar toda maldición, pecado, enfermedad, pobreza, que me correspondía a mí, pero tú la clavaste en la cruz por mí. Ahora te recibo en mi vida como mi único Señor, mi único Salvador y mi único Dios. Jesús, gracias, porque a partir de ahora habitas en mi corazón. Ya no estoy solo, tú estás conmigo todos los días. Y cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido el propósito eterno, yo estaré contigo en los lugares celestiales, totalmente salvo, redimido, en el nombre de Jesús. Amén. Toda persona que esté enferma, vamos a hacer esta oración para los que están enfermos y que tienen una enfermedad de COVID y que están postrados en sus camas, o que está enfermo de una enfermedad, cáncer, diabetes, no importa. Siempre los dones del Espíritu Santo están manifestándose, siempre. Él no negará la sanidad a nadie. Él nunca va a negar la sanidad a nadie. Siempre está presente. Él no puede negarle a alguien, porque por su gracia regala a través de la fe que cree, ese regalo maravilloso que es fe especial, milagros y sanidades. Él no le niega a nadie eso, porque Él lo hace por su misericordia y por su amor. Por eso toda persona que nos ve a través de estos medios, ahora mismo hay dones del Espíritu Santo de poder, sanidades, fe y milagros en operación, haciendo milagros creativos y reconstruyendo, haciendo órganos nuevos, disfuncionales. Ahora mismo en el nombre de Jesús se reconstruye. En el nombre de Jesús, pulmones, riñones, páncreas, hígado, intestinos, sistema digestivo, sistema circulatorio, en el nombre de Jesús, sé sano por la llaga de Jesús. Presión arterial te estabilizas entre 120 y 80. En el nombre de Jesús, órganos nuevos, un corazón nuevo en el nombre de Jesús. Pulmones restablecidos, sanos en el nombre de Jesús. Oídos sean abiertos ahora mismo. Columna cobra vida, te enderezas ahora mismo
Eres nueva en el nombre de Jesús. Te llamamos existencia nueva en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Tendones, músculos, ligamentos ahora mismo se regeneran, se hacen nuevos en el nombre de Jesús. Vértebras lumbares se alinean, se ajustan. Toda lumballa desaparece, todo cáncer en esos cuerpos desaparece por la llaga de Jesús. Ahora mismo desaparece todo ganglio en el nombre de Jesús. Todo tumor desaparece en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo lo deshacemos en el nombre de Jesús. Esa es tu gracia, Señor. Es tu amor, Jesús, ahora haciendo esa obra milagrosa. Eres tu Espíritu Santo haciendo la obra milagrosa de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Padre, esas son tus obras aquí en la tierra. Libertad al oprimido, al cautivo, en el nombre de Jesús. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias. Está hecha ya la sanidad en esos cuerpos. Están hechos ya los órganos nuevos en el nombre de Jesús. Eres tú, Espíritu Santo, a través de tu poder haciendo estos milagros. No somos nosotros. Si nuestra fe no está cimentada en tu poder, nuestra fe es vana, dice tu palabra. Por eso ahora ejercemos fe en el poder del Espíritu Santo para que milagros, señales y maravillas sean hechos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros amigos de internet. Sean bendecidos. Cristo les ama, nosotros también. Recuerde, próximo viernes continuamos con ese tema. Transmisiones a partir de las 7:45, 7:40, 7:45. Y los domingos a partir de las 12 del mediodía estamos transmitiendo en vivo. Los esperamos a través de estos medios. Dios les ama, Cristo les ama, nosotros también. Sean bendecidos.